Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión de hoy, lunes 24 de enero del 2022. Antes de iniciar nuestra enseñanza, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres lleno de misericordia, de amor, de gracia, de favor con cada uno de nosotros, Señor, y todo el tiempo estás haciendo en nuestras vidas, Señor, que las cosas obren para bien de los que te amamos, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros en cada aspecto de nuestra vida. Tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador. Tú eres nuestra guía, nuestra dirección, Señor, nuestra enseñanza, nuestra sabiduría. Tú eres mi Dios Todopoderoso, el que nos lavó y nos limpió de nuestros pecados, nos dio vida eterna, Señor. En esta hora, Padre, no solo venimos agradeciéndote porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros, has sido un buen Padre, Señor, sino también venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo que está sobre nosotros rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, Señor, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en una tierra fértil, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados, que espero que hayan tenido un bendecido fin de semana, un bendecido inicio de semana y que la gracia y el Señor y la misericordia del Señor hayan estado con ustedes en este tiempo. Bienvenidos a esta transmisión, muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy nuestro tema es la unción. Un tema del que mucho se habla, pero también un tema del cual hay alguna confusión. Por eso es que vamos a tratar ese tema el día de hoy. Para comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, en el capítulo 4 y versículo 18. Dice la palabra en la primera parte de este pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. Lo primero que vemos en este pasaje es que la unción viene del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el que nos unge a nosotros para cumplir algunos objetivos, algunos propósitos. ¿Qué quiere decir esto? La unción no es algo para que yo me sienta bien. La unción no es algo para que yo descanse en el Espíritu. La unción no es algo. La unción tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. En realidad la unción es el equipamiento, la habilitación del Espíritu Santo sobre nosotros para equiparnos y habilitarnos y para ayudarnos en nuestra debilidad. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 26, en la primera parte dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, la unción del Espíritu Santo es para ayudarnos en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, en nuestra inhabilidad y haciendo ¿qué? Capacitándonos, equipándonos, habilitándonos para que podamos hacer la obra a la cual, o para cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. En Isaías capítulo 10, versículo 27, también encontramos algo que es muy importante que conozcamos y sepamos con respecto a la unción, y es que la unción, dice la palabra, que el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es el yugo? El yugo es todo aquello que se está oponiendo al conocimiento de la palabra, todo aquello que se está oponiendo al conocimiento de Dios, a vivir la vida como Dios quiere. Y la unción rompe precisamente esos yugos. ¿Cuáles son esos yugos? Son en segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. La palabra de Dios nos
enseña uno de esos yugos. Dice que son las fortalezas, los argumentos y las altiveces que se oponen al conocimiento de Dios y que a la obediencia a la palabra y por lo tanto a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Ello quiere decir entonces que la unción es para nuestra bendición, la unción es para para ayudarnos a vivir vidas cristianas victoriosas, plenas, abundantes en el shalom de Dios. También en Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, la palabra del Señor nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Desde el momento en el cual usted y yo somos salvos, tenemos la unción. No necesitamos orar para que alguien nos dé la unción. La unción la recibimos en el mismo momento en el cual recibimos al Espíritu Santo, porque la unción es el poder del Espíritu Santo viniendo sobre cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice, por eso la palabra de Dios nos dice claramente que la unción permanece sobre nosotros. No es algo que viene, se va, o algo que necesitamos que vuelvan a orar por nosotros para volverla a tener. En todo caso, lo que necesitamos es la comunión del Espíritu Santo para recargar esa unción en nosotros. Para que seamos conscientes de la unción en nosotros y podamos operar en esa unción. La palabra también nos enseña en Primera de Juan 2:27. En Primera de Juan 2:20 nos dice algo más. Dice que la unción no solo permanece, que la unción la tenemos nosotros, permanece con nosotros, sino que a través de la unción conocemos todas las cosas. ¿Y por qué es eso? Porque el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16, el Espíritu Santo es el que nos guía y el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero también el Espíritu Santo es el que da testimonio, el que nos da testimonio en nuestro espíritu de las cosas que escuchamos. Por eso en Primera de Juan capítulo 2, versículo 27, dice: la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí no está diciendo que no necesitamos que otros nos enseñen. Lo que la palabra de Dios nos dice en este pasaje es que la unción del Señor es la que transforma la información en revelación en nuestro corazón. Es la que baja la información que recibimos por la enseñanza, por la predicación, por la lectura de la palabra, etcétera, que recibimos en nuestra mente. Es la unción de Dios la que baja esa información a nuestro corazón, de tal manera que se transforme en revelación y se transforme en vida. Hay un pasaje que es sumamente importante en cuanto a la unción y es Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. La palabra de Dios dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, ese me ha ungido, me ha equipado, habilitado, empoderado para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo primero, antes de que entremos a ver en detalle lo que eso significa, veamos algunas cuestiones generales que nos enseña este versículo. Hablamos que la unción del Espíritu Santo viene con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, y eso es cuando nosotros somos salvos. Por lo tanto, desde el momento en el que somos salvos, usted y yo estamos equipados, estamos habilitados, estamos empoderados para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón,
pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La unción nos equipa, nos habilita. Por esa razón, cuando Jesús libera al endemoniado gadareno y el endemoniado gadareno reconoce el señorío de Cristo, el endemoniado gadareno pretende irse en la barca con Jesús y seguir a Jesús a donde él fuera, seguirlo físicamente. Pero Jesús le dice, no. Ve a tu ciudad, ve a tu familia, a tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Por qué? Porque él ya tenía la unción del Espíritu Santo, ya estaba habilitado para poder hacer esa tarea que el Señor le había encomendado, que implicaba dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, dar libertad a los cautivos, etc. Lo mismo sucede con la mujer samaritana cuando en su encuentro con Jesús en Juan 4. Ella tiene un encuentro con Jesús e inmediatamente después de ese encuentro con Jesús ella va y comienza a compartir acerca con las personas de su comunidad acerca de lo que el Señor Jesús había hecho con ella en su vida, y por el testimonio de ella muchas personas creen y salen al encuentro de Jesús y le piden que se quede con ellos, y muchos más creyeron por la palabra de Jesús. O sea, el haber reconocido el señorío de Cristo en la mujer samaritana como en el endemoniado gadareno, automáticamente eso los habilitó, los activó, los equipó para que ellos fueran portadores de las buenas nuevas de Cristo hacia los demás. Y eso es precisamente lo que nos dice también la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, usted y yo, desde el momento que somos salvos, somos ministros de la reconciliación. ¿Para qué? En principio, para reconciliar a las personas con Dios, y en segunda instancia para reconciliar todas las demás cosas con Dios, pero en principio para reconciliar las cosas con Dios y las personas con Dios, y a esto se refiere Lucas capítulo 4 versículo 18 al 19. Ahora bien, hay un principio en la palabra de Dios, y es que nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido. Entonces, la unción del Espíritu Santo primero va a actuar en nosotros y después va a actuar hacia afuera de nosotros. Primero va a actuar en nuestro interior y después va a actuar hacia los demás. Esto lo vemos primero que nada en Juan capítulo 7, versículo 38 al 39. Dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, los ríos de agua viva son el Espíritu Santo en nosotros, pero el Espíritu Santo en nosotros está en nuestro interior. Entonces primero va a actuar en nuestro interior y después va a actuar de nuestro interior hacia el exterior. Primero va a obrar en nosotros, después va a obrar en los demás. Esto es también lo que encontramos que nos enseña 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, primero vamos a ser consolados nosotros para consolar a otros. Primero la unción va a actuar en nosotros para posteriormente actuar en los demás. Y esto también nos lo enseña Mateo capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia.
Entonces, de gracia recibimos la unción y la operación de la unción en nosotros para después dar de gracia a los demás. Eso es lo primero que podemos ver con respecto a la unción. Luego nos habla de varios efectos de la unción. El primero de ellos es dar buenas nuevas a los pobres. Los pobres en la palabra de Dios son los pobres en espíritu, no solamente los pobres económicamente, sino los pobres en espíritu. Aquí se refiere a los pobres en espíritu, y los pobres en espíritu son aquellos que están en sus delitos y pecados, que no han sido liberados del pecado, por lo tanto el diablo les está robando, matando y destruyendo a manos llenas, por eso son pobres. Pero ¿a qué se refiere dar buenas nuevas a los pobres? Se refiere a dar entonces perdón de pecados y salvación, a compartir con ellos las buenas nuevas del perdón de pecados y de la salvación y vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y eso lo vemos en Ezequiel. Y el Espíritu Santo obra en nosotros y obra en los otros para ese efecto de que nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna. En Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 31, la palabra de Dios nos enseña varias cosas. Dice la palabra: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto se refiere a la salvación. El Espíritu Santo es el agente el agente de Dios por el cual usted y yo somos llevados a la salvación que fue comprada para nosotros en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Luego en el versículo 26, la palabra de Dios dice: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto se refiere a la regeneración, a una nueva naturaleza. Recordemos lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Luego dice en el versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu significa que el Espíritu Santo viene a habitar en cada uno de nosotros, que somos hechos templos de su espíritu. Pero ¿para qué somos la palabra de Dios? Recordemos lo que dice Juan capítulo 14 versículo 15 y 16. Dice que el que le ama a él, el que ama a Jesús, guarda sus mandamientos, y él nos dará su Espíritu Santo para que esté con nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a guardar los mandamientos del Señor. Entonces, esto se refiere a ser templos del Espíritu Santo y a vivir en una vida en obediencia. Luego dice en el versículo 28: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por hijo. En el contexto del Nuevo Testamento, esto significa la adopción que el Señor hace de cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos capítulo 8 versículo 15 al 16 dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados por Él. Entonces esta parte habla de la adopción. Y luego dice en el versículo 29: y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y esto nos habla de una nueva actitud, de la nueva naturaleza. No solo nacemos de nuevo, sino de la nueva naturaleza que el Espíritu Santo pone en nosotros, de tal manera
que nosotros rechazamos el pecado, aborrecemos el pecado. Y luego dice, y llamaré al trigo y los multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Como el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y la verdad es la palabra de Dios y la palabra de Dios es para obedecerla y la obediencia trae bendición, entonces el Espíritu Santo es el que nos guía a la bendición del Padre, a la bendición plena y abundante del Padre para que podamos vivir en ella. Y en el versículo 31 finalmente dice, os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueren buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Esto tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 16, versículo 8, que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el caso de los creyentes, significa una nueva actitud ante el pecado derivado de la nueva naturaleza que nos es dada por el nuevo nacimiento, que implica un rechazo al pecado, una nueva actitud de vida de rechazo al pecado. Entonces, el dar buenas nuevas a los pobres implica toda esta obra del Espíritu Santo, no solo en los que nosotros vamos a ministrar, sino que tenemos que estar conscientes de que primero esas cosas suceden en nosotros, de que primero es en nosotros. Y esto es lo importante, porque muchas veces cuando hablamos de la unción obrando en otros, pero la unción primero va a obrar en nosotros, primero va a convencernos de pecado para llevarnos al reconocimiento del señorío de Cristo, va a cambiar nuestra naturaleza, vamos a nacer de nuevo, va a cambiar nuestra naturaleza, va a cambiar nuestra actitud, a partir de ahí vamos a ser adoptados hijos de Dios y como hijos de Dios vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para la vida abundante que Él tiene para con cada uno de nosotros. Esa es la importancia del Espíritu Santo en nosotros y de la unción en nosotros. Pero hay todavía más en cuanto a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice la palabra de que el Espíritu Santo también sanará, para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Para entender este concepto necesitamos ir a Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3, donde la palabra de Dios nos define más claramente quiénes son los quebrantados de corazón. Dice la palabra, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Los quebrantados de corazón, entonces, de acuerdo a lo que nos enseña este pasaje de la Escritura, son los abatidos, los que están enlutados, los afligidos, los que están angustiados, es decir, todas las emociones negativas. Los psicólogos han llegado a definir alrededor de unas 500 emociones que experimentamos los seres humanos, si no es que más, pero de esas alrededor de 200 emociones son emociones negativas. Estas emociones negativas son consecuencia del pecado y el Señor quiere librarnos a todos nosotros de esas emociones negativas a través de la unción del Espíritu Santo que permanece en nosotros. Y todas las emociones negativas se generan normalmente a raíz del temor. Pero la palabra de Dios, recordemos lo que nos dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18,
que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que es el amor del Padre por cada uno de nosotros, ese amor perfecto, eterno, infinito, etcétera, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, es decir, emociones negativas, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu Santo con el amor? El Espíritu Santo es el que nos revela a nuestro corazón el corazón del Padre, el amor del Padre hacia cada uno de nosotros. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 27, que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo los quiera revelar, se los quiera revelar. Entonces el Hijo nos revela al Padre, pero el Espíritu Santo complementa la obra revelándonos el corazón del Padre, y ese corazón del Padre es la revelación de las dimensiones de su amor para con nosotros, que es un refugio para enfrentar el temor que deriva de todas las situaciones contrarias en nuestra vida. Cuando yo conozco al Padre, conozco de su amor y conozco de su protección, de su seguridad, de sus planes de bien para mí y para darme un futuro y una esperanza, de que Él es más que Él nos hace más que vencedores por medio de Cristo, que Él destruye todas las obras del diablo en contra nuestra, etcétera, y eso me quita todo, elimina todo temor y toda emoción negativa que podamos estar padeciendo. Y eso también nos lo enseña Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y a qué se refiere este espíritu de cobardía? Es un espíritu de temor, de inseguridad, de ansiedad, de angustia, de frustración, de depresión, de desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros para sanarnos de esas emociones negativas y consolarnos, y con la consolación con la que nosotros consolamos podemos consolar también a otros. O sea, la unción actúa en nosotros primero para actuar en los demás después, sanándonos los quebrantos de corazón, de tal manera que usted y yo, cuando estamos experimentando emociones negativas, tristeza, etcétera, 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 lo que necesitamos es ir con el Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que no solo nos revele el por qué estamos en esa situación, sino también que Él la sane, que Él restaure nuestro corazón quebrantado por esas emociones negativas. El siguiente punto de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es el de pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. ¿A qué se refieren estas cautividades y estas opresiones? La palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa entonces pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos? Significa la obra del Espíritu Santo destruyendo en nosotros todas esas fortalezas, argumentos y mentiras que se levantan en contra del conocimiento de Dios, todos esos pensamientos de la vieja manera de vivir que todavía están en nuestra mente operando y que constituyen un obstáculo para que avancemos más en la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos en todo tiempo, no solo cuando estamos en dificultades, sino en todo tiempo, o cuando estamos experimentando que no avanzamos en el Señor, necesitamos ir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón y vea qué patrones de conducta, de pensamiento están operando todavía en nosotros que corresponden a la vieja manera de vivir, para que sean destruidos
destruidos por el poder del Espíritu Santo y por la palabra, y seamos liberados para vivir en esos planes de bien que Dios tiene para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, para vivir en la vida abundante que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario, y una vida en la cual seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma, que es la renovación de nuestra alma, la liberación de nuestra alma de la vieja manera de pensar, para que pensemos conforme a la palabra de Dios. Y de esto nos habla también Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces el Espíritu es nuestro liberador de las formas de pensamiento y de los patrones de conducta de la carne que nos están impidiendo vivir la vida abundante que tenemos en Cristo. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3, y aquí el Espíritu Santo nos ayuda. Versículos 1 y 2 vamos a leer, y aquí el Espíritu Santo es el que nos ayuda para ello. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo, en relación con estos dos pasajes, opera de la siguiente manera. En relación a Efesios 2:1, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es lo que decía Romanos 8, lo que leímos en Romanos 8:13, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante del Señor, a refrenar esas pasiones y esos deseos de la carne que son en contra del Espíritu. Y lo segundo, en cuanto a lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, de renovar nuestra mente, el Espíritu Santo nos ayuda de acuerdo con lo que leímos en 2 Corintios 10, versículos 4 al 5, derribando patrones de pensamiento, derribando argumentos y mentiras que soportan esos patrones de pensamiento que son contrarios a la voluntad del Señor. El Espíritu Santo escudriña nuestros corazones, nos muestra esos pensamientos y también nos muestra la palabra de Dios que va en contra de esos pensamientos, y nos ayuda con su poder para vencer esos pensamientos, derribarlos y destruirlos, y de esa manera ser libres y a hacer lo que la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dentro de una de las cosas importantes que el Espíritu Santo hace en cuanto a liberarnos y de las cautividades que tenemos, es en cuanto, en primer lugar, a la culpa, en cuanto a la acusación, al juicio, a la condenación de nuestros pecados pasados, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también el Espíritu Santo nos ayuda en la recuperación, en la resurrección de esos sueños y planes que ocultaron o enterraron nuestros fracasos y errores del pasado. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 12, y nos dice la palabra que no estamos estrechos en nosotros, pero sí somos estrechos en nuestro propio corazón. ¿Por qué somos estrechos en nuestro corazón? Porque por la causa del pecado, por la causa de nuestros errores y malas decisiones en el pasado, enterramos nuestros sueños, enterramos nuestros planes, y eso nos estrechó en nuestro corazón a vivir simplemente el día a día, a ya no tener esperanzas de algo mejor, a vivir en el conformismo. Pero el Espíritu Santo viene
a romper todo eso de tal manera que el Espíritu Santo obra en nosotros haciendo lo que Isaías capítulo 54 versículos 2 y 3 nos enseña, y dice la palabra en esos pasajes: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El Espíritu Santo va a ensanchar nuestro corazón, y como consecuencia de ensanchar nuestro corazón vamos a tener crecimiento en el Espíritu y crecimiento en todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad, de acuerdo a lo que nos enseña segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el poder del Espíritu Santo, para que las vivamos. Pero el Espíritu Santo primero nos va a liberar de todo aquello que esté impidiendo que podamos vivir en esa plenitud de las promesas del Padre para cada uno de nosotros, de esas promesas que corresponden a la vida y a la piedad. No solo a la vida, no solo a lo terrenal, sino a la vida y a la piedad, a las cosas celestiales que debemos vivir en lo terrenal para que tengamos vida plena y vida abundante en Cristo Jesús. El cuarto punto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y que después es para que nosotros la transfiramos a otros, es el dar vista a los ciegos, y esto nos habla de sanidad. Por lo que leemos en Isaías 53, la sanidad del Señor no es solo sanidad física, o sea que aquí al hablar de dar vista a los ciegos está hablando a los que están cegados en el espíritu, a los que están cegados por el pecado, a los que están cegados en el alma por esas fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y los que están cegados por enfermedad física. El Señor quiere sanar nuestro espíritu, nuestras emociones y nuestro cuerpo, porque para el Señor somos espíritu, alma y cuerpo. No somos tres entidades separadas, sino una total, una integrada, y lo que obra en una de esas instancias influye en los demás. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted está con fiebre, usted no tiene ganas de leer la palabra, usted no tiene ganas de orar. Cuando usted está con fiebre, usted no tiene ganas de comer, no tiene buen ánimo. O sea, está afectándose no solo su parte biológica, sino su parte emocional y su parte espiritual. Y de esto también nos lo enseña la palabra de Dios. Dice en el Salmo 32, versículos del 3 al 5, ahí nos habla de esa interrelación entre lo espiritual, lo emocional y lo físico. Dice la palabra: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué quiere decir este pasaje? Este pasaje quiere decir que David estaba en pecado. Como consecuencia de ese pecado, sus huesos se envejecieron, es decir, se afectó su salud física, pero también se afectó su salud emocional, porque dice: mi verdor se volvió en sequedades de verano. Ojo aquí, porque también esto puede dar lugar a una interpretación legalista. No estoy diciendo que toda enfermedad física o que todo problema emocional deriva necesariamente de pecado, pero en algunos casos sí deriva de eso. Por ello nosotros necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe a encontrar la raíz de todas aquellas enfermedades y molestias emocionales que la gente experimente, principalmente de aquellas que son repetitivas, constantes, o que no ceden solamente con una oración. Deberíamos escudriñar un poquito más profundamente para que el Espíritu Santo nos guíe a saber cuál es la razón de esa enfermedad, porque puede estar relacionada con un problema emocional como puede estar relacionado con un problema espiritual. Entonces, pero
Esto no nos da derecho a decir que toda enfermedad es resultado de pecado, o que todo problema psicológico es resultado de pecado. Esto es algo muy común en algunos sectores del cristianismo, que rapidito alguien está enfermo, es seguro que tenés una puerta abierta al diablo y estás en pecado. Eso no necesariamente es así. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque si no, no solo la gente va a estar enferma, sino que encima de todo le vamos a agregar condenación, culpa, acusación, juicio, etcétera, etcétera, que no necesita. La persona necesita ser liberada, no se necesita ser oprimida más. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero debemos saber que el Espíritu Santo quiere sanarnos a nosotros primero, para sanar a los demás y sanarnos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida física. El Señor ya pagó el precio de nuestros dolores y de nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por su llaga fuimos sanados integralmente. Podemos vivir así como podemos vivir en la libertad, podemos vivir en la sanidad, como podemos vivir también en la restauración y en la salvación plena de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que el Espíritu Santo realmente nos está hablando a través de este pasaje. Un pasaje que normalmente lo hemos enfocado hacia los demás, es decir, hacia lo que nosotros podemos hacer por los demás, pero primordialmente Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 nos habla de lo que el Espíritu va a hacer primero en nosotros, para que después a través de nosotros lo pueda hacer en otros. Y finalmente, ya vimos que lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas es darnos salvación plena, con todo lo que implica la salvación plena, que no solo es el perdón de pecados y la vida eterna, sino la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, la nueva actitud frente al pecado, la obediencia, la paternidad de Dios. Y aparte de ello, quiere sanar nuestros quebrantos del corazón, todas las emociones negativas que experimentemos. Quiere darnos libertad de todas esas fortalezas, argumentos y altiveces que nos están impidiendo el conocimiento del Padre y cumplir con obedecer su voluntad para tener vidas plenas y abundantes. También para que recibamos sanidad en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que seamos sanados de la culpa, de la condenación, del juicio, de la acusación, así como también seamos sanados de toda emoción negativa que podamos estar experimentando en nuestras vidas. Y finalmente, otra obra de lo que nos dice Lucas 4, 18 al 19, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, es enseñarnos acerca del año agradable del Señor. ¿A qué se refiere el año agradable del Señor? Esto es para que lo vivamos nosotros primero y después lo compartamos con los demás. El año agradable del Señor es vivir bajo ese pacto de gracia que el Señor estableció para nosotros por su sangre en la cruz del Calvario, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Cuando la palabra se refiere a la Santa Cena, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las cosas que la bebiereis en memoria de mí. ¿Y cuál es ese nuevo pacto en su sangre? Es el pacto de gracia, el pacto de las riquezas de su gracia para con cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 7 dice la palabra que el Señor Jesucristo vino para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 27, la palabra de Dios nos dice que el hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo, y en Santiago capítulo 1, versículo 17, la palabra nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay
mudanza ni sombra de variación. Recordemos que en Juan, en el capítulo número 1, la palabra de Dios nos dice algo que es muy importante y que muchas veces nosotros no le ponemos cabeza en cuanto a lo que el Señor trajo para nosotros. Dice la palabra, déjenme localizarlo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice la palabra en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El año agradable del Señor significa que nosotros podemos vivir en la plenitud de Cristo, por gracia sobre gracia, gracia de la salvación, pero gracia sobre gracia significa la gracia para no solo ser salvos, sino para vivir la vida cristiana. Y la vida cristiana es vivir las características de la eternidad desde acá en la tierra. El pacto de gracia tiene sus riquezas de la manera como lo vimos en Efesios capítulo 2, versículo 7, y solo para mencionar algunas así muy rápidamente, ya en alguna oportunidad en los meses anteriores estuvimos hablando acerca de las riquezas de la gracia de Dios para con nosotros y del año agradable del Señor para con nosotros, pero aquí voy a repetir así rápidamente, por cierto, de estas enseñanzas de las riquezas de su gracia para con nosotros y del año agradable del Señor. Usted las puede encontrar en nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Pero haciendo un resumen de lo que son las riquezas de su gracia para con nosotros, que el Espíritu Santo va a obrar en nuestros corazones para que nosotros las conozcamos y las vivamos, son el perdón de pecados, del juicio, de la acusación, de la culpa, de la condenación, la sanidad y la salud, la liberación y la libertad, la restauración, la provisión, la seguridad, la identidad, el valor, la dirección, la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, el conocimiento, la revelación, la adopción y la paternidad de Dios, su protección, su victoria para nosotros, las armas espirituales que son la palabra, el Espíritu Santo, la oración, la alabanza, la obediencia, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, la autoridad y el poder del creyente, etc. Todas esas son riquezas de su gracia, y esas riquezas de su gracia son las que el Espíritu Santo nos enseña y nos libera y nos sana y nos restaura para que las podamos vivir plenamente y viviéndolas nosotros las podamos compartir también con otros. Dos necesidades para ya ir cerrando esta enseñanza, para ir resumiendo. La unción del Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo obrando en mí, que quiere cumplir dos funciones: obrar en mí, primero en mi interior transformándome, y luego en la transformación de otros con la colaboración mía en la administración a ellos. ¿Cuáles son las obras principales del Espíritu Santo, o algunas de las obras principales del Espíritu Santo en nosotros? El llevarnos a la salvación, al perdón de pecados y a la vida eterna, el sanar los quebrantos de corazón, sanar nuestro corazón de todo dolor y emoción negativa que experimentemos, libertarnos de todo patrón de pensamiento, argumento y mentira que se esté oponiendo al conocimiento de Dios y a la obediencia a la palabra, para que vivamos la vida abundante de Cristo en nosotros, dar vista a los ciegos, es decir, sanar nuestro espíritu, alma y cuerpo de una manera integral, y llevarnos a vivir el año agradable del Señor mediante el conocimiento, la revelación y la transformación de nuestras vidas. Todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer
El dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, todo ello tiene que ver con que podamos experimentar el año agradable del Señor. Es el proceso que hay entre el evangelismo, que es dar buenas nuevas a los pobres, y el discipulado, que es vivir en el año agradable del Señor. Recordemos un punto importante, y es que la vida eterna para usted y para mí, que ya reconocimos el señorío de Cristo y somos hijos de Dios, no comienza el día que partimos de esta tierra. Comenzó el día en el cual usted y yo rendimos nuestras vidas delante del Señor Jesucristo, reconociendo su señorío sobre nosotros, y desde ese momento podemos ir experimentando de una manera creciente, en la medida que permitimos que el Espíritu Santo obre todas estas cosas en nosotros, las vamos a poder ir experimentando en mayor medida, de tal manera que nuestra vida vaya como la luz de la aurora, en aumento, como dice la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo número 18. Ahora, para todo esto tenemos dos necesidades fundamentales. Para experimentar todas las bendiciones de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos dos necesidades muy importantes. Y son necesidades que no gritan, pero que son necesidades existenciales, necesidades esenciales. La primera de ellas es un conocimiento cada vez más profundo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en primer lugar, es Jesús, y en segundo lugar, la palabra de Dios es el lenguaje del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a hablar en la palabra para transformarnos, sanarnos, liberarnos, restaurarnos, y que vivamos en el año agradable del Señor. Y la segunda cosa que necesitamos es una comunión cada vez más creciente y profunda con el Espíritu Santo, para que nos guíe todo el tiempo a toda la verdad de la palabra, que implica que caminaremos en la vida o por la vida con sanidad, liberación, restauración, y viviendo el año agradable del Señor. Necesitamos la comunión constante con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Recordemos dos cosas. Uno, que la palabra de Dios es alimento. Dice Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 7, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es esencial para nuestras vidas. Necesitamos alimentarnos constantemente de la palabra de Dios. Si necesitamos alimentarnos 3 veces al día de comida física, deberíamos alimentarnos por lo menos 3 veces de la palabra de Dios, de la comida espiritual, que es una comida eterna. Y por el otro lado, necesitamos la comunión con el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo usted y yo no vamos a llegar a ningún lado. Con la ayuda del Espíritu Santo que vamos a superar todas nuestras debilidades para poder vivir en el año agradable del Señor. Y recordemos algo, la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y ese anhelarnos celosamente es tener esa comunión constante e íntima con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque de esa comunión constante e íntima depende nuestra vida abundante, que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario, y que tiene que ver con todo esto que el día de hoy vimos. Así que le invito para que de veras en nuestro corazón no solo seamos oidores, sino seamos hacedores de la palabra, y que verdaderamente busquemos constantemente esa comunión con la palabra y esa comunión con el Espíritu Santo, que son comunión con Dios en última instancia, y que lo hagamos con dedicación, que lo hagamos con plenitud de entendimiento de que son necesidades que, si bien no gritan a nuestras vidas, son necesidades esenciales en nuestra vida: la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Muy bien, si esta enseñanza ha sido de bendición para sus vidas, le agradeceríamos si la puede compartir con sus contactos en las redes sociales, para que también ellos sean bendecidos. Y le recordamos que tenemos enseñanzas los lunes y los jueves a las 8 de la noche en temas para edificar su fe y para prepararnos para nuestro encuentro con el Señor, ya sea por el arrebatamiento o porque un día de estos partiremos a nuestro encuentro con Él.
Por el otro lado, tenemos dos recursos también para que usted pueda seguir edificándose en su fe. Y uno, ya lo mencionamos, es nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, y el otro es la página de internet que es www.reyesysacerdotes.net. Ahí tiene alrededor de unos 2.500, 2.700 estudios sobre diversos temas de la vida práctica y de la vida cristiana para edificarnos en nuestra fe. E igualmente en nuestro canal de YouTube tenemos alrededor de unas 400 enseñanzas en video también para edificar nuestra fe. Muy bien, antes de terminar nuestra enseñanza o nuestra transmisión del día de hoy, vamos a orar. Le voy a suplicar que usted se una conmigo para orar por cada uno de nosotros y de nuestras familias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que todo argumento y razonamientos falsos que se estén oponiendo, Señor, a que nosotros pongamos en práctica esta palabra, sean derribados, arruinados, Señor, arrancados por tu Espíritu Santo, Señor, y tengamos la libertad para poder buscar de tu palabra y de tu Espíritu todo el tiempo, Señor, y poder vivir en la plenitud de ese año agradable del Señor que tú quieres que vivamos, Padre, a través de la salvación, a través de la restauración de nuestros corazones, de la liberación de nuestras viejas maneras de vivir, de la sanidad integral de nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor. Padre, te damos gracias por ese regalo maravilloso de tu unción que permanece sobre cada uno de nosotros, que nos guía a toda verdad, nos ayuda en nuestra debilidad, Señor, y nos guía para vivir, Señor, en esa plenitud de vida que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Padre, también te damos gracias porque tú eres un buen Padre, un maravilloso Padre, Señor, que no solo nos quiere salvar a cada uno de nosotros, sino también a nuestra casa, Señor, porque tú has prometido que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa seremos salvos. Por ello, Señor, en esta hora venimos aprovechando un privilegio que tenemos en ti, Señor, de poder entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro y levantar, Señor, delante de ti, no solo a cada uno de nosotros, sino a cada uno de nuestros familiares, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo obre en los que ya te conocemos, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando al que está cautivo, Señor, y en los que todavía no te conocen o se han apartado de ti, Señor, ya sea que no te conozcan, que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor, si ya te conocieron pero están caminando en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo los vuelva en sí, Señor, y si se han debilitado en su fe o se han enfriado en su amor para contigo, que el Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones y ellos sean afirmados, perfeccionados y establecidos en ti nuevamente, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, la edad del COVID, Señor, sea minimizada, desaparezca, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que deje de estar causando todos los problemas y situaciones que está ocasionando, Señor, que seamos libres de esta enfermedad y de cualquier otra enfermedad, porque por tus llagas, Señor, nosotros fuimos sanados. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que has hecho en nuestras vidas en esta noche a través de tu palabra y de tu Espíritu, y por lo que harás con nuestras oraciones, porque sabemos, Señor, que tú las has escuchado y que tú responderás conforme a tu voluntad buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que muchísimas gracias por haberse conectado. Bendiciones para su vida, les mando un abrazo y esperamos con la ayuda de Dios, y si es su voluntad, que el próximo jueves a las 8 de la noche nos podamos volver a conectar en otra enseñanza, y mientras tanto les envío a todos un abrazo y mis oraciones para que el Señor les bendiga abundantemente. Que tengan una linda noche. Bendiciones.